Bienvenidos a The Deep Dive. Prepárense porque hoy nos vamos a sumergir en un tema que está dando mucho que hablar en Chile: la confianza legítima en el sector público. Se imagina trabajar por años en un puesto creyendo que es permanente y de repente, ¡pum!, te quedas sin empleo. Exacto, esa es la realidad de muchos trabajadores a contrata en Chile. Y este nuevo dictamen de la Contraloría General de la República ha añadido aún más incertidumbre. Para que nuestros oyentes entiendan la magnitud del asunto, hay que recordar que en Chile es común que muchos trabajadores públicos, incluso en cargos de mucha responsabilidad, tengan contratos temporales que se renuevan año tras año, y aquí es donde entra la confianza legítima. Esta expectativa de que tras años de servicio tu contrato se seguirá renovando, a menos que haya una causa justificada para tu despido. Claro, hasta ahora la Contraloría jugaba un papel clave en la defensa de este principio. Bajo el anterior Contralor Jorge Bermúdez, se estableció que 2 años de renovaciones consecutivas ya podían considerarse confianza legítima. 2 años. Pero, oh sorpresa, llega la nueva Contralora Dorothy Pérez Ibazas. Emite un dictamen que cambia totalmente el panorama. En esencia, la Contraloría se lava las manos. Dice que ya no se va a pronunciar sobre casos de confianza legítima. Argumentan que la Corte Suprema ha fijado un plazo de 5 años para que opere este principio. Y como hay discrepancias, lo dejan en manos de los tribunales. 5 años. Un verdadero terremoto laboral. ¿Te imaginas la incertidumbre para los miles de trabajadores a contrata? Antes, con el respaldo de la Contraloría, tenían una herramienta para defenderse de despidos injustificados. Ahora se enfrentan a un largo y costoso proceso judicial. Efectivamente, y aquí surge la primera pregunta: ¿qué busca realmente la Contraloría con esta decisión? La gran interrogante, Dr. Key, porque el timing es, por decirlo suavemente, sospechoso. La nueva Contralora emite este dictamen a solo 2 días de ser ratificada por el Senado. Casualidad. Recordamos que se acercan las elecciones municipales y regionales en 2025 y luego las presidenciales. ¿Podría este dictamen ser una jugada política para dar mayor flexibilidad a las futuras autoridades en el manejo del personal a contrata? Es que la pregunta queda en el aire. Y si consideramos que más del 74% de los trabajadores de la salud, por ejemplo, están a contrata, las implicaciones son enormes. Imaginan la influencia política que esto podría tener en un sector tan vital. Sin duda un punto para analizar en profundidad. Pero antes me gustaría plantear otra pregunta a nuestros oyentes. ¿Creen que este dictamen abre la puerta a un mayor clientelismo político en el sector público? Déjenos sus comentarios. Déjenlo saber. Y mientras esperamos sus comentarios, sigamos explorando este laberinto. Este dictamen no surge de la nada, ¿verdad? Claro que no. Forma parte de un contexto más amplio, de una tendencia global hacia la flexibilización laboral. Es cierto, y es un tema que genera mucho debate. Por un lado, tenemos la promesa de mayor libertad y autonomía para los trabajadores, pero por otro, la realidad es que a menudo implica menos protección, menos beneficios y más incertidumbre. Exacto, y en este sentido, el dictamen de la Contraloría encaja perfectamente en ese esquema. Al debilitar la confianza legítima, deja a miles de trabajadores a merced de la voluntad política y las fluctuaciones del mercado. Y justamente al analizar las reacciones al dictamen, encontramos 2 posturas bien definidas. Por un lado están quienes defienden la decisión de la Contraloría, argumentando que simplemente está aclarando sus competencias, y que la confianza legítima sigue existiendo, pero ahora su interpretación queda en manos del Poder Judicial. Un argumento que a primera vista puede parecer razonable, pero que esconde una trampa. Porque la judicialización de la confianza legítima la convierte en un privilegio para quienes tienen los recursos para enfrentar un proceso legal. Totalmente, no todos tienen el tiempo ni el dinero para embarcarse en una batalla legal que puede durar años. Y mientras tanto, la incertidumbre y el miedo pueden llevar a muchos trabajadores a aceptar condiciones laborales precarias con tal de no perder su empleo. Aquí es donde se pone interesante, porque este caso nos obliga a preguntarnos cuál es el rol del Estado en la protección de los trabajadores. ¿Debería limitarse a establecer las reglas del juego y dejar que el mercado se autorregule? ¿O debería intervenir para garantizar la justicia social y la dignidad del trabajo? Una pregunta que nos lleva al corazón del debate político actual. En Chile, como en muchos otros países, se enfrentan 2 visiones. Por un lado, la de un Estado mínimo que no interfiera en la economía y deje que las fuerzas del mercado dicten las condiciones laborales. Y por otro, la de un Estado que actúe como garante de los derechos de los trabajadores, protegiéndolos de los abusos del poder económico. ¿Y dónde se ubica este dictamen en ese espectro? Yo diría que se inclina hacia la primera visión, la de un Estado que se desentiende de su responsabilidad de proteger a los más vulnerables. Interesante análisis. Y aquí me gustaría volver a un punto que mencionamos al principio, la rapidez con la que actuó la nueva Contralora. Un cambio tan drástico a solo 2 días de asumir el cargo genera muchas preguntas. Claro, respondía a una necesidad real de ordenar las funciones de la Contraloría, o había otras motivaciones detrás. Presiones políticas, intereses económicos,
¿La duda está sembrada? Y no solo en Chile, es una pregunta que debemos hacernos en cualquier país donde se implementen medidas que afecten los derechos de los trabajadores. ¿Quién se beneficia realmente? ¿Qué intereses se esconden detrás de las decisiones aparentemente técnicas? Y lo más importante, ¿qué podemos hacer como ciudadanos para defender la dignidad del trabajo y garantizar un futuro laboral justo para todos? Porque este no es solo un problema de Chile, es un desafío global. Exacto. Y en la siguiente parte de nuestro Deep Dive, exploraremos las posibles consecuencias de este dictamen, no solo para Chile, sino para el futuro del trabajo en general. Los esperamos. Retomamos nuestro Deep Dive y la pregunta que nos ronda es, ¿qué futuro le espera la confianza legítima en Chile después de este dictamen? El panorama es complejo, sin duda. Una de las mayores preocupaciones es la posibilidad de que este fallo abra la puerta a una mayor politización del empleo público. ¿A qué te refieres con politización? Me refiero a que las contrataciones y los despidos se basen más en favores políticos que en méritos o necesidades reales del servicio. Ya veo. Imagina un escenario donde el acceso a un trabajo en el sector público dependa de a quién conoces o a qué partido apoyas. Sería un golpe duro para la meritocracia y la transparencia, ¿no? Sin duda. Y podría afectar la calidad de los servicios públicos, la eficiencia del Estado e incluso la confianza en la democracia. Por supuesto, por eso es crucial que la ciudadanía esté atenta, exigiendo transparencia en los procesos de contratación, mecanismos de control para prevenir el clientelismo y una normativa laboral que proteja a los trabajadores de la arbitrariedad. Hablando de la ciudadanía, recordemos que Chile está en pleno debate sobre un nuevo proceso constituyente. ¿Podría este dictamen influir en las discusiones sobre el modelo de Estado, el rol del trabajo en la sociedad y la protección de los derechos laborales? Absolutamente. Este caso pone en evidencia la necesidad de debatir a fondo el rol del Estado en la protección de los trabajadores. ¿Debe limitarse a ser un árbitro neutral o debe ser un garante activo de la justicia social? Interesante pregunta. Y en ese sentido, este dictamen podría ser un llamado de atención. Una oportunidad para que la ciudadanía se involucre en la construcción de un modelo de Estado que proteja a los más vulnerables. Es crucial que la gente comprenda que el trabajo no es solo una fuente de ingresos, sino un elemento central de la vida, de la identidad y de la dignidad de las personas. Totalmente de acuerdo. Entonces, volviendo al dictamen, ¿qué caminos se abren ahora para la confianza legítima en Chile? Bueno, hay algunas posibilidades. El Congreso podría legislar para clarificar el alcance de este principio y establecer mecanismos de protección más sólidos para los trabajadores a contrata. ¿Y qué rol podría jugar la Corte Suprema? La Corte Suprema en futuros fallos podría interpretar la confianza legítima de manera más favorable a los trabajadores, estableciendo criterios más claros y justos. Sin duda, este dictamen nos deja con más preguntas que respuestas. Pero si algo ha logrado es poner el foco en un tema crucial, la necesidad de defender la dignidad del trabajo y garantizar un futuro laboral justo para todos. Y ese es el desafío que nos queda en formarnos, debatir, participar y construir juntos un modelo de sociedad, donde el trabajo sea un motor de desarrollo humano y no una fuente de incertidumbre y precariedad. Muchas gracias por acompañarnos en este Deep Dive. Esperamos que esta inmersión les haya dado nuevas perspectivas sobre este tema tan relevante. Los invitamos a seguir explorando, a cuestionar, a no dar nada por sentado. El futuro del trabajo está en nuestras manos. Hasta la próxima.